Enviamos nuestro saludo a la audiencia de los medios comunitarios del Ecuador Corape y a quienes nos escuchan por Corape Digital TV. Del 22 al 25 de mayo de 2025 se realizó el encuentro regional de los pueblos indígenas en resistencia. El pueblo originario quichua Sarayaku de la provincia de Pastaza fue el lugar en donde las agrupaciones de las organizaciones originarias de 7 países de Latinoamérica se reunieron. ¿Cuáles fueron las temáticas que analizaron y el pronunciamiento que dieron en este caso al concluir el encuentro? Es lo que vamos a conocer inmediatamente con el diálogo que vamos a mantener con nuestro curaca de Sarayaku, Hernán Malaver. Alisha Muska, Corape, Anki Uyarikunaman, Imanaje Kangi Mashi. Alichishi Mashi, buenas tardes a todos los radioescuchas de este medio. Muy buenas tardes. Coméntenos cuáles fueron las temáticas que analizaron durante el encuentro regional de los pueblos en resistencia. Nos hace necesario de socializar, difundir y dar a conocer a la audiencia y por supuesto esperamos y tenemos la expectativa que también las autoridades deben llegar a saber lo que analizaron, lo que reflexionaron los pueblos. Efectivamente, desde el 22 hasta el 26 de mayo se realizó el encuentro regional de pueblos originarios en resistencia con la presencia de pueblos de Brasil, de Argentina, de Perú, de Surinam, de México, en el territorio de vida del pueblo Sarayaku, pueblos que realmente están resistiendo y luchando contra la extracción de los bienes de vida, de los recursos naturales que existen en sus territorios. Asimismo, se reunió los países que están llevando, los pueblos originarios que están llevando casos emblemáticos como Surinam, del pueblo Samaca y Sarayaku, y otros pueblos hermanos a nivel del Ecuador como Piatúa, Guaurani y Cofán de Sinangüe. Por lo que el Estado ecuatoriano a nivel de Ecuador no se ha dado cumplimiento efectivo a las sentencias de la Corte Interamericana, pero también a las sentencias de la Corte Constitucional en los casos como Piatúa, Sinangüe y caso Guaurani. Efectivamente son casos bastante conocidos y bueno, hay una larga lucha que están todavía manteniendo los pueblos originarios. De los temas que trataron ustedes en este encuentro, sobre todo de las afectaciones y amenazas que están enfrentando los pueblos indígenas de Latinoamérica, ¿cuáles fueron las conclusiones, es decir, el pronunciamiento oficial que realizaron a los estados, desde las organizaciones a las instituciones, a las organizaciones que tienen que ver, obviamente, y velar por el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas? Sí, así es. El objetivo central de este encuentro era tejer lazos de unidad entre pueblos en resistencia y se ha firmado un acuerdo para dar seguimiento y dar un pronunciamiento a los estados, en especial a Ecuador y a Surinam y a otros estados, para que se garanticen los derechos colectivos, los derechos al territorio, los derechos a la vida y para asegurar la continuidad de los pueblos originarios, pero también garantizar la protección de los territorios de vida. Además, hemos realizado un pronunciamiento llamando a todos los pueblos originarios de Latinoamérica y del mundo para estar alertas, atentos contra cualquier vulneración de los derechos a la vida y del territorio para hacer respetar nuestros derechos que nos garantizan en la Constitución de los estados que estamos asentados los pueblos originarios citados.
El pronunciamiento, las resoluciones que tomaron en este encuentro, ¿qué otros temas abarca como procesos de lucha de los pueblos que están en resistencia contra el extractivismo, que es uno de los problemas, y también algunos efectos climáticos que están generando y están afectando a los pueblos principalmente indígenas, tanto de la Amazonía y también de otras regiones de Latinoamérica? Pueblos originarios como Sarayaco y otros pueblos como Surinam, digamos Saramaca y de México, estamos generando propuestas de vida como Causaxacha, Selva Viviente y Causa Ñambi, Camino de la Vida, con el fin de proteger, conservar los territorios de vida para garantizar nuestra continuidad. ¿Cuál va a ser cuál va a ser el mecanismo de entrega de las demandas a las autoridades y el seguimiento respectivos que deberán realizar los pueblos y organizaciones indígenas de este pronunciamiento realizado obviamente en cada uno de los países? Hemos difundido en los medios más sintonizados y más circulados a nivel nacional, pero también en las redes oficiales de cada organización para que tengan conocimientos sobre nuestra posición ante el extractivismo y falta de respeto a los pueblos originarios. Además de este pronunciamiento, ¿qué acciones van a realizar en cada una de las localidades de acuerdo a la realidad en la que están enfrentando principalmente los pueblos afectados por cambios, por efectos climáticos? Uno de ellos, por ejemplo, el tema de extractivismo. Eh, Hemos generado una red de comunicación eh, para fortalecer este lazo y estar vigilantes ante cualquier atropello de nuestros derechos y también hemos acordado generar un nuevo encuentro. No sabemos el sitio, pero estamos estableciendo a ver si desarrollamos otro encuentro en Surinam para seguir exigiendo el respeto a nuestros derechos, pero también en el cumplimiento de las sentencias. Estamos generando un documento de solicitud para enviar de manera colectiva a la Corte Interamericana, pero también al Estado de Ecuador y de Surinam, para que se dé cumplimiento efectivo a las sentencias del sistema interamericano. La conformación de la red de comunicación de los 7 países tiene que ver para visibilizar la realidad, la problemática ambiental que están enfrentando los pueblos y nacionalidades. Sí es para pronunciar, para visibilizar las propuestas de vida, pero también nuestra forma de vida, cómo estamos viviendo en el marco de libre determinación y autonomía de los pueblos, también sobre nuestra gobernanza en territorios de vida. Interesante. Ahora, eh, en los territorios indígenas hay varios problemas y obviamente los más visibles son los que están generando afectaciones promovido a través de los proyectos desde los estados, como son las empresas petroleras, mineras, madereras, entre otros. Hay otras realidades que necesitan ser visibilizados y esto será uno de los trabajos que realizará esta red de comunicación que se va a conformar dentro de los 7 países. Así es. En el tema de los derechos fundamentales, como el tema de la educación y el tema de salud, son demandas que hasta la actualidad los estados, los gobiernos no han garantizado las necesidades que estamos enfrentando como pueblos originarios, en particular en Sarayaku. Hasta la actualidad no hay una atención tal como se debe de acuerdo a nuestros derechos. En tema de educación, estamos enfrentando una serie de dificultades entre infraestructuras, sobre los materiales educativos. No son aptos como debe ser, sabiendo que es un derecho fundamental de los seres humanos a la educación. Sin embargo, el Estado hasta el momento
no ha actuado en las comunidades y pueblos del interior. Esa es nuestra preocupación. En temas de salud igual, hay una negligencia médica, no hay una infraestructura adecuada y los medicamentos no son racionalmente adecuados, y eso nos preocupa como a Sarayaku. Efectivamente, lo que está pasando en Sarayaku se repite también en otras nacionalidades, en otros pueblos, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica. Ahí va a ser el trabajo bastante importante, interesante, incidir con este pronunciamiento, con los acuerdos que han trabajado en este encuentro regional, Hernán. Sí es, no solamente en el tema de protección, sino vamos a trabajar de manera conjunta para exigir los derechos fundamentales a la educación, a la salud y a todos los medios necesarios que nos deben garantizar los estados, los gobiernos de los 7 países. Perfecto. En caso de Ecuador, las organizaciones y pueblos que participaron en el encuentro regional, ¿qué compromisos asumieron para exigir a las autoridades locales y nacional en temas trascendentales que preocupan a los pueblos indígenas? Temas como acabas de mencionar, educación, salud, el territorio, entre otros. Eh, sí, los pueblos reunidos aquí, los pueblos autodeterminados, hemos asumido aunar esfuerzos más que todo para exigir el respeto a los derechos, a la vida, a los derechos al territorio y el cumplimiento efectivo a una sentencia internacional. Eso ha sido el tema fundamental, pero también fortalecer esta unidad para exigir a que se respeten nuestros derechos para la existencia como pueblos originarios. Interesante. Hernán, además de este pronunciamiento que realizarán territorialmente cada uno de los países, los pueblos y nacionalidades, este documento tienen previsto hacer llegar a los organismos de derechos humanos a nivel internacional, también participar, hacer vocería a nivel de organismos internacionales que tienen que ver con el tema de derechos humanos, también de derechos de la naturaleza. Efectivamente, estamos construyendo documentos para, para enviar a las Naciones Unidas, también a la Secretaría de la Corte Interamericana y a toda la plataforma de derechos humanos para visibilizar sobre nuestra preocupación, pero también las vulneraciones a nuestros derechos. ¿Estas acciones lo van a realizar de manera conjunta o van a realizar independientemente por cada uno de los países? Por eso hemos trazado una red de alianza entre pueblos que verdaderamente estamos resistiendo, y eso va a ser un trabajo conjunto para exigir no solamente en Ecuador, sino en todos los países que estamos asentados los 7 pueblos originarios. En conclusión, este encuentro regional de las autoridades originarias de las nacionalidades y pueblos en resistencia de Latinoamérica se cumplió con las expectativas y además tomaron acciones o digamos compromisos para seguir en acción, en resistencia en cada uno de los territorios. Así es, nosotros vamos a seguir fortaleciendo en nuestro territorio de vida eh, nuestra gobernanza, nuestra autodeterminación, nuestra autonomía, para seguir consolidando la unidad. En eso hemos establecido acuerdos y vamos a continuar vigilantes ante cualquier atentado a nuestros derechos a la vida y al territorio. Interesante. Agradecemos la participación de Hernán Malaver, curaca del pueblo originario quichua de Sarayaku. Gracias por compartir las conclusiones y las resoluciones que suscribieron en el encuentro regional de los pueblos en resistencia. Pagaracho, Shupunyakama, Kaijunamanta, Rimanakushpa, Katingapa, Ñami, Kayakushu. Pagaracho, Ashka Pagaracho, gracias por la entrevista. Les invitamos que sigan escuchando las producciones informativas que están disponibles en las plataformas de Corape Digital TV.